Señor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirías. Son las palabras que están en el Salmo 25, versículo 4. En la Biblia, la palabra de Dios para todos. Qué hermosa oración expresó con estas palabras el rey David, donde expresaba una gran necesidad, y yo creo que es la necesidad de todo ser humano, que el Señor nos enseñe a vivir a su manera, que nos muestre el camino que Él seguiría. Cuando Dios diseñó al hombre, cuando Dios creó al hombre, Dios diseñó un manual para enseñarle a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Él diseñó un manual donde hay principios, donde hay mandamientos que fueron establecidos y puestos allí para nuestro bien, nunca para nuestro mal. En la Biblia, la palabra de Dios, está diseñada la manera como nosotros podemos tener familias saludables, cómo podemos vivir vidas tranquilas, cómo podemos tomar decisiones sabias. Pero nosotros a veces pensamos que acercarnos a la palabra de Dios y conocer la voluntad de Dios no es una necesidad, y que podemos tomar decisiones y vivir como a nosotros nos parece. Dios llamó a varios hombres en la Biblia y les encomendó tareas, y siempre les decía que tuvieran en cuenta sus principios y su palabra. A Josué le dijo, después de haberle encomendado una gran misión con su pueblo, le dijo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en este libro de día y de noche, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El anhelo del corazón de Dios es que a nosotros nos vaya bien. Y Él está diciendo, ahí está el manual. Medita en Él, acércate a Él, conoce la palabra para que te vaya bien, para que seas prosperado en todo lo que emprendas, para que las decisiones que tú tomes sean decisiones que traigan consecuencias buenas a tu vida. Pero nosotros muchas veces nos dejamos llevar por lo que nosotros creemos, por lo que nosotros pensamos, por lo que a nosotros nos parece. Nos dejamos llevar por la inclinación de nuestro corazón. Y entonces cometemos grandes errores. El Señor dice en su palabra que el hombre prudente es el que oye la palabra de Dios y la hace. El hombre necio es el que escucha la palabra de Dios y no la hace. El prudente va a tener muchas dificultades porque esas van a llegar a nuestra vida y son inevitables. Pero el Señor nos promete que su vida nunca caerá, que en esas situaciones Dios le ayudará. Pero el que oye y no hace va a tener igualmente dificultades. Pero esas dificultades lo llevarán a la ruina, lo llevarán a consecuencias lamentables. Yo te podría hablar de muchas personas que vivieron e hicieron las cosas como les pareció. Te podría hablar en esta mañana de los hijos de Aarón, de Nadab y de Abiú. Te podría hablar del rey Saúl, en alguna ocasión del rey David
Pero hoy me quiero centrar en el rey Salomón. El rey Salomón, el tercer rey de Israel, el último monarca del Reino Unido de Israel. Dios había llamado a este hombre, le había dado un privilegio de ser el rey de la nación de Israel. Pero él en varias ocasiones hizo lo que a él le pareció e hizo a un lado el consejo que Dios le había dado para que las cosas salieran bien. Y voy a tomar un texto que está en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Y dice la Biblia claramente que el rey Salomón las amó y que Dios había dicho que no se llegaran a ellas. El versículo 2 continúa diciendo: porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Salomón, un hombre que pidió al inicio de su reinado sabiduría y ciencia para hacer las cosas apropiadamente, pero que en el transcurrir de la vida ya no hizo las cosas como Dios le había indicado, sino como su corazón le dijo que lo hiciera. Dios le dijo: no te llegues, no ames, no te relaciones, no te unas con mujeres extranjeras. Pero la Biblia dice que Salomón amó a estas mujeres, les entregó el corazón, aún sabiendo que Dios había dicho que no lo hiciera. Esto desagradó a Dios, esto trajo el enojo de Dios, y después del rey Salomón, la nación de Israel fue dividida, vino la división del reino. Salomón no solamente en esto, sino que Salomón, además de esto, fue y negoció en Egipto con caballos cuando Dios le había dicho que no lo hiciera. Salomón había hecho cosas inapropiadas conociendo lo que ya Dios había dicho. Tarde que temprano, las consecuencias de dejarnos llevar de nuestros sentimientos, de dejarnos llevar de nuestras emociones o de nuestro parecer, van a llegar a nuestra vida. Por eso Dios hoy quiere hablar a nuestro corazón y nos dice: yo quiero que hagas las cosas como yo las establecí. Y aquí el rey David está hablándonos en este salmo cómo hacerlas. Él expresa una oración a Dios pidiéndole que le enseñe a vivir a su manera. Debemos orar a Dios. Si nosotros queremos vivir una vida conforme Dios la diseñó, debemos orar. Es muy difícil vivir una vida
en obediencia a los principios de Dios sin oración. Sin oración es imposible. Es la oración, es la dependencia de Dios en oración lo que nos va a ayudar en gran manera, en gran parte, a vivir de una manera apropiada. No solamente orar. Él le dice al Señor, mira el versículo, la parte B, muéstrame el camino que tú seguirías. En su oración le dice, yo quiero hacer las cosas como tú las harías. Y es la pregunta que nos debemos hacer cada que vamos a tomar una decisión. Cada vez que vamos a tomar una decisión o que vamos a hacer algo, es preguntarnos, si el Señor estuviera en mi lugar, Él tomaría esta decisión. Si el Señor estuviera en mi lugar, Él trataría a los hijos como tú los tratas. ¿Tratarías a tu cónyuge como tú lo tratas? ¿Haría los negocios que tú haces? ¿Hablaría lo que tú hablas? ¿Manejaría su vida sexual como tú lo estás haciendo? Y sería una buena pregunta antes de hacer cualquier cosa. Por eso el rey David le dice, muéstrame el camino que tú seguirías, cómo tú lo harías. Yo lo quiero hacer como tú lo harías, Señor. Conocer la palabra de Dios es indispensable. ¿Cómo voy a hacer las cosas a la manera de Dios si no conozco su palabra? ¿Cómo voy a obedecer a Dios lo que yo no conozco? La Biblia es un manual para nuestra vida. Y no lo puedo seguir si yo no lo conozco. Muchos creen saberlo todo y que no necesitan acercarse a la palabra de Dios, que no la entienden, que no tienen necesidad de ella, pero Dios habla de la necesidad de acercarnos a su palabra. Dice que es como una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que el conocer la palabra de Dios y hacerla traerá bendición de Dios a nuestra vida. Pero hay que conocerla, hay que escucharla, hay que obedecerla. Hay que acercarme a ella. Yo no todo lo sé, no todo lo conozco. Si te crees más sabio que Dios, no podrás vivir a la manera de Dios. Debemos ser humildes. Este mismo salmo en el versículo 9 dice, Dios guía a los humildes por el buen camino y les enseña a vivir a su manera. ¿A quién? A las personas humildes, a las que reconocen su necesidad de Dios, a aquellas personas que necesitan conocer a Dios. Pero si tú piensas que lo sabes todo, no vas a aprender nada más. Hay que tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Voy a hacer las cosas como Dios dice. Hay que determinar vivir como Dios dice. En la vida es de decisiones. Tú decides qué hacer. Dios no te va a obligar a que tú hagas las cosas como Él las diseñó. Él las diseñó para tu bien. Él quiere que tú las hagas para tu bienestar, pero nunca va a obligarte a que tú las hagas a su manera, porque Él te dio algo que se llama libre albedrío y nunca lo va a violar. Él nunca te va a obligar a que hagas su voluntad. Ahí está la palabra, están los siervos de Dios compartiéndola, enseñándola a través de muchos medios. Dios te habla, Dios te enseña, pero es tu decisión, es tu determinación. Por eso en esta mañana acerquémonos al Señor con humildad y como el salmista David digámosle a Dios, enséñame a vivir a tu manera.
No quiero hacer más las cosas como las he hecho hasta hoy. Quiero reconocer, Señor, que si hoy estoy pasando por momentos difíciles, muchas veces han sido el resultado de decisiones que he tomado como a mí me ha parecido. Hoy quiero acercarme a ti a pedirte perdón y a decirle al Señor, quiero acercarme a tu palabra. Enséñame a través de tu palabra cómo debo vivir una vida que te honre y que traiga bendición a mi vida y a la vida de mi familia. Señor, hoy quiero darte gracias por esta palabra que me has dado para compartir a quienes escuchan este devocional. Tal vez hemos cometido errores por hacer las cosas a nuestra manera, pero hoy nos volvemos a ti con humildad y te pedimos, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, que nos ayudes, que podamos tomar decisiones sabias, donde podamos vivir de acuerdo a tu voluntad y no a la nuestra. Podamos, Señor, seguir tus principios, tus mandamientos para nuestro bien. Hoy oro, Señor, pidiéndote, Dios, que todo aquel concepto equivocado que tenemos de la Biblia sea quitado y nos acerquemos a ella como la palabra tuya para cada uno de nosotros y con humildad la obedezcamos, Señor, para nuestro bien. Padre, en el nombre de Jesús he orado dándote las gracias. Amén. Te habla una voz amiga, Sandra Ramírez. Somos la familia Alianza en el municipio de Bello, Antioquia. Que el Señor te bendiga grandemente.